Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué gran alegría, qué gran gozo que hoy usted nos acompañe y que las ricas bendiciones del eterno Dios sean con cada uno de ustedes. Queremos hoy en día en nuestro diálogo profético poder comentar y entramos en uno de los puntos muy cruciales que es acerca de la imagen, y lo queremos hacer de una manera tan objetiva que podamos entender acerca de esta parte, la imagen, de cómo está estructurado, su estructura, vemos los metales y cada uno de sus elementos que lo compone. Pero antes de eso queremos orar. Querido Dios, pedimos tu bendición y deseamos que en el estudio de tu palabra sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras mentes. Por favor, oh Dios, permítenos también que este alcance pueda llegar a muchos y que conozcan acerca del verdadero Dios. Señor, permítenos serte fieles a ti y danos tu bendición para el estudio. Lo oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Quiero presentarles a nuestros hermanos, a los pastores que nos van a ayudar en esto con sus comentarios, con sus debidas aportaciones. Tenemos al doctor Willy Vargas. Willy, es una bendición que hoy estés con nosotros. Querido pastor, realmente pastor Contreras, pastor Ben, me alegra muchísimo el hecho otra vez de tener esta oportunidad de que nuestros queridos televidentes nos permitan pasar a su hogar y ser parte de esta bendición del libro y del estudio de las profecías. Nos alegra mucho aquí estudiando Daniel, el profeta ejemplar en el cual se ve su integridad y también en el cual vemos ese espíritu de oración constante. Amén. Bienvenidos, queridos televidentes. Gracias, Willy. Pastor Contreras, nuevamente también es una gran bendición que usted nos acompañe hoy. Gracias, Benedicto. Queridos amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros y desear que Dios los bendiga en este examen que haremos en esta segunda hora de Daniel capítulo 2, especialmente lo relativo a la imagen, qué es lo que compone cada una de las partes de la imagen, la interpretación, qué mensaje quiere darnos hoy a nosotros que estamos ya a los finales de la historia, pero especialmente la última parte es la piedra que golpea fuerte contra la imagen y se convierte en un gran monte. ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros hoy? Esa es la gran pregunta, mis queridos pastores, es ¿qué mensaje tiene Dios para nosotros hoy? Quiero comentarles que los cautivos judíos, hablando de Daniel y sus 3 amigos, se presentan ante el rey. Estamos hablando del rey más poderoso del imperio sobre el cual hubiera brillado el sol. Así lo expresan los comentaristas. El gobernante se encuentra en una gran perplejidad, anda perplejo. Imagínense ustedes, un gobernante perplejo en medio de sus riquezas, de su gloria, y ahí estaba justamente el joven exiliado, el joven Daniel. Y todo lo contrario, como bien lo dijimos, estaba lleno de paz, había alegría en su corazón. ¿Por qué razón? Él confiaba en su Dios. Ya todos vimos parte de todos los antecedentes que habían ocurrido y él estaba feliz de representar a Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando Amén. uno está en las manos de Dios, uno se siente seguro, se siente feliz. Ese es el cristiano, un hombre seguro, feliz. Y ahora viene el punto principal. ¿Qué le va a decir Daniel? Y me gusta cómo Daniel se presenta ante el rey. Y bueno, y le dijo, tú ya probaste, trajiste a tus grandes sabios, a tus magos, a toda esa gente,
Imposible, no fue posible todo esto. Pero ¿sabes algo? Está el Dios de los cielos, no soy yo, es el Dios de los cielos. Y Él, aquí está la palabra. Pastor Contreras, entremos en el diálogo que Daniel tiene con Nabucodonosor. Quisiera invitarles, amigos, que leamos Daniel capítulo 2, el versículo 25, la introducción de Arioc, el general, que presenta a Daniel ante el rey y la pregunta que el rey le hace, 25 y 26. Miremos pues. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Fijémonos que ese nombre ya está diciendo mucho, Belsasar. Dice en otra porción de Daniel, como el nombre de mi Dios. Si fue Nabucodonosor el que quiso darle ese nombre a Daniel, cambiarle, recordemos, por Daniel, ponerle Belsasar, que le haría recordar al Dios de Nabucodonosor. Y hago mi primer aporte, un Dios fracasado. Esto es como decirle a Nabucodonosor, ¿para qué le cambias el nombre? Déjalo como estaba, Daniel, Dios es mi juez, Jehová es mi juez. Pero tú le pones Belsasar, el nombre de tu Dios, y tu Dios fracasó. No pudo resolver el enigma. Saben, amigos, aquí este es un mensaje. ¿Cuántas veces confiamos en nuestro poder, en nuestras habilidades, para descubrir el fracaso de todo esfuerzo humano ante la invencibilidad del Creador? Dios en su amor muestra que Él es el último, pero el más poderoso recurso al cual todos podemos acceder. Dios creó toda esta circunstancia. Les mostró a Nabucodonosor y a sus asociados la impotencia, eso no lo podrían resolver, para que reconozcan que hay un Dios superior. A ese extremo Dios los había llevado. Y entonces ahora Daniel comienza a hablar. Fijémonos, nuevamente volvemos al texto, capítulo 2, acordémonos, versículo 26, que el rey le dice: Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel responde: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y así entonces va a explicar. ¿Qué lecciones sacamos de todo esto, amigos? Primeramente, Dios conoce profundamente a Nabucodonosor al punto de decirle: tú querías saber lo que estaba en el futuro, cómo iba esto a continuar. Dios te lo ha revelado. Pero tú ves la impotencia de tus amigos porque no hay ni mago, ni astrólogo, ni caldeo, nadie que lo pueda resolver. Y ni yo soy sabio, pero hay un Dios que Él se revela para que tú lo conozcas, para que veas cuál es el plan en que te incluyen a ti, el primer reino, y los reyes que vendrán después. Dios es tan amoroso con Nabucodonosor que lo quiere atraer así, revelándole su superioridad, a pesar de que Nabucodonosor era violento y había arremetido contra naciones, pero ahora se ve con un Dios superior. Acordémonos que algo similar le pasó a Pablo camino a Damasco. Era violento con los cristianos, los metía en la cárcel, los hacía blasfemar para que confesaran. Y allí la gente le tenía temor, hasta que se encuentra con alguien superior, Pablo. Y entonces él, humillado, pregunta: ¿quién eres, Señor? Esto es lo que Dios pretendía de Nabucodonosor, que él reconociera que había un Dios superior. No obstante, en el capítulo 3 vemos que vuelve a las andadas. Amigos, este Dios es el mismo ayer en aquel tiempo y hoy en nuestro tiempo. Un Dios que conoce el paso de las naciones, que a Nabucodonosor, preocupado por el futuro, se lo va a revelar, pero para hacerle ver el plan que le toca a él, como al resto de los mortales. Y hoy lo mismo. Dios nos reveló con las profecías tanto del Nuevo Testamento como también con aportes del espíritu de la profecía en los tiempos modernos, para que tengamos claro, las cosas van a ocurrir como Dios las señala,
esta es una profecía no clásica, es apocalíptica. Aquí no hay condiciones. Se va a producir lo que Dios dijo que se produzca. Los reinos van a ser así. No hay una condición. Si el reino quiere hacerlo de un modo, la condición es que cada cual colabore. Pero si no lo hace, Dios sigue su marcha, sigue su paso, van cayendo los reyes, porque Él los pone, los quita, hasta que se cumple el propósito de Él. Y el propósito de Él es la piedra, que se establezca el reino suyo. Ahora los hombres tuvieron su tiempo, su turno. Ahora el Dios tiene el suyo y se convierte en un gran monte en el cual todos pueden participar. Daniel es el prototipo de aquellos que entran en ese reino, por su humildad, por su espíritu de oración, por su gentileza, la forma en cómo se dirige acá. No dice él, esto se reveló no porque en mí haya más sabiduría. No, hay un plan de parte de Dios. Y amigos, si Dios así se reveló por medio de este siervo, este jovencito tan humilde, ¿cuánto más debiéramos nosotros imitarlo, ser como Él, ser luz para otros, para que vean que hay un Dios que no perdió el control? Cuando días pasados veíamos las llamas ardientes en Australia, terrible, que la gente pedía para aquel sábado, lluvias, que Dios intervenga enviando lluvias para que se calme el fuego violento que destruía todo. Y Dios tuvo misericordia, envió las lluvias, porque hubo oraciones de todas partes. ¿No debería eso repetirse en nuestro tiempo? Oraciones, oraciones, para que el Dios del cielo, que lo controla todo, pero necesita a veces actuar severamente para que bajemos el copete, decimos. O como dice el texto bíblico, duros de cerviz, duros de nuca, que bajemos, nos humillemos, para que Dios, no es tanto que Él quiera humillar al hombre, sino que el hombre es soberbio. Y si Él es bueno, lo ha mostrado en Cristo Jesús, hoy más que nunca necesita que la gente se humille. Así le pasó a Nabucodonosor, a todos sus sabios, humillados para escuchar a un sabio, un jovencito, que iba a explicar paso por paso qué estaba por venir, qué acontecería, cuál es la parte que le tocaba a Nabucodonosor y a nosotros hoy también. Me gusta esa parte, pastor, jovencito, ¿no? Estamos hablando de Daniel de 20, 21 años. Así es. Jovencito realmente delante del gran poderoso Nabucodonosor, imagínense usted, ¿no? Y ahí estaba Nabucodonosor escuchando atentamente esta solemne exposición de Daniel. Ahí estaba prácticamente este gran rey, que en ese entonces era el supremo rey, digámoslo de esa manera terrenalmente. Y Daniel, en el nombre de Dios, y eso me encanta, el mensaje realmente del libro de Daniel es este, mis queridos hermanos. Y el mismo mensaje que Daniel estaba dando a Nabucodonosor. Y él estaba atendiendo, escuchando atentamente. En el nombre de Dios, Daniel hizo conocer al rey los mensajes de instrucción. Era un mensaje instructivo para el rey babilónico. Un mensaje también de amonestación para él. Y también era un mensaje de reprensión. ¿Ya? Miren qué importante. Y era un mensaje que el cielo lo estaba mandando. Y dependía mucho de cómo Nabucodonosor iba a aceptar ese mensaje. O rechazaba el mensaje del cielo o lo hacía suyo y lo ponía por práctica. Qué importante es esto. Eso es lo que encierra prácticamente el libro de Daniel. Hay instrucciones, hay amonestaciones y hay reprensiones. Muy bien. Amén, y más que todo hay esperanza. Amén. Porque esperamos ese reino eterno, esa roca que va a caer sobre esos reinos divididos, especialmente en la parte de los pies de la estatua. Y pues nosotros tenemos, todo aquel creyente, todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, realmente desea estar en ese reino eterno, porque así nos dijo el Señor, que si creemos en Él tendremos vida eterna, ¿verdad? Y por lo tanto creemos y sabemos muy bien y tenemos esa esperanza sagrada, esa esperanza bendita de que Él viene por segunda vez y que estaremos reunidos todos aquellos, inclusive aquellos que durmieron en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, querido televidente, yo te hago este llamado. No importa en qué situación te encuentres. Tal vez estás en la cárcel, en el hospital, en una situación bastante, pero muy dificultosa. No siempre vamos a buscar en oración a Dios cuando estamos en problemas, sino más bien, si tenemos alegría, si tenemos alguna bendición que Dios nos trae, tenemos que seguir orando,
porque ese es el alimento constante, esa comunicación que nos alimenta a nuestra alma, es la oración. Así que oremos sin cesar en todo momento. Les animo, hermanos, a que tengamos siempre en cuenta el hecho de que nuestro Señor viene por segunda vez y viene por ti y viene por mí. Acepta a Jesús como tu Salvador personal, así como nosotros hemos aceptado, y viviremos en esa esperanza de que viviremos para siempre y no habrá dolor ni sufrimiento como hoy en día. Siempre ha habido problemas, ya sea catástrofes, ya sea terremotos, siempre ha habido. Pero no es el hecho de que estés viendo estas señales que te acerque a Dios, sino más bien tu deseo de ser feliz y de tener vida eterna. Amén. Una de las cosas que quisiera añadir también al respecto, acerca de este comentario, me gustaría leer Isaías capítulo 2, versículo 2, cuando hablamos del versículo 28 del capítulo 2 de Daniel, dice aquí: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El mensaje del sueño era para la instrucción de Nabucodonosor, así como la de los gobernantes y pueblos hasta el fin del tiempo. Podemos ver en el comentario del verso 1, el bosquejo de la profecía nos lleva desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Sí, amén. ¿Nos llenamos de esperanza? Amén. ¿Quieres aceptar este llamado? ¿Quieres ser parte del reino del Señor? Te invitamos también a nuestra iglesia, aquí en Alhambra, para que podamos reunirnos todos juntos y estar siempre alimentándonos de la palabra del Señor y esperando ese momento glorioso. Amén, gloria a Dios por eso. Gracias por la invitación, Willy. Realmente un mensaje esperanzador para todo el pueblo cristiano de hoy en día. Vamos a Daniel 2:31. Queremos hablar un poquito de esta imagen. Daniel 2:31. Leemos lo que dice la Escritura. Y dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Ahí nos quedamos. Aquí podemos ver, qué interesante, ¿no? Cómo a través de esta imagen, su estructura de todos los metales, vemos toda la historia de las naciones. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos ver el cumplimiento literal de la profecía divina, los designios de Dios en todo esto. Y hoy vamos a comenzar un poquito, pastor, con la cabeza de oro. ¿Por qué el oro, verdad? Si notamos, la sucesión de metales va de lo más valioso hasta lo ínfimo. Si vemos en la descripción que hemos leído, la cabeza era de oro, el más preciado metal, entre los metales el más valioso, el más costoso. Gente que daría la vida por tener oro. Tenemos allí que es la cabeza de oro, que representa adecuadamente el poderío, la riqueza, todas las posesiones que Nabucodonosor tenía, absolutamente de oro. Sus leones eran de oro, sus construcciones todas, que nos revela lo grandioso, lo poderosísimo del imperio que él estaba creando en aquel tiempo. Acordémonos que de allí aparece una de las 7 maravillas del mundo conocido de la antigüedad. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, que eran unas terrazas aéreas, estaban en el aire allí, se la podían ver desde lejos. Y él traía plantas exóticas, según nos cuenta la tradición, la historia, dedicadas a su esposa. Y entonces él era un hombre más conocido como constructor, amigos. Esto lo mencionan también estudios sobre Nabucodonosor. El hombre era más afecto a la construcción que a la guerra.
hacía guerra, era conocido, pero estaba dedicado mucho a embellecer Babilonia. De allí entonces la descripción que se da en ese momento. Aún incluso en el capítulo 4 todavía aparece algo más, cuando antes de caer loco, 7 años de locura, él pronuncia aquellas fatídicas palabras. ¿Acaso no es esta la Babilonia en la que yo creé para la gloria de mi majestad? Y allí entonces la sentencia de parte de Dios. Bellísima Babilonia. Pero aquí que el siguiente imperio ya va a tener un metal menor. Esto es la plata, tanto el pecho como los brazos. Al hablar de los brazos, muchos han sugerido correctamente, porque luego el capítulo 7 nos va a hablar, cuanto más el 8, de un reino compartido, los persas y los medos. De modo que allí hay un solo reino compartido entre los dos, tanto que sucedían medos primeramente, luego los persas fueron los que tomaron más, pero siempre estuvieron asociados ambos gobiernos. Luego entonces el siguiente imperio va descendiendo en el valor metálico. Ahora tenemos bronce. Esta es la parte del abdomen, del vientre, que es todo de bronce, que va a representar el imperio que le continúa, el imperio griego. Luego entonces la siguiente porción, el hierro, en sus dos piernas, representa el siguiente imperio, que es el imperio romano. A la hora de mirar las fechas, amigos, la guía nos da las fechas del año 626 que toma posesión el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, en su victoria tenida contra Asiria. En adelante comienza a funcionar este reino de Babilonia hasta que cae en el 539 a.C. por mano de los persas. Allí Ciro el Grande primeramente es el que va a tomar dominio. Ya en su momento estudiaremos más a fondo acerca de Darío el Medo. Es un personaje muy sugestivo porque hay alguna dificultad con la identificación de este gobernante a favor de Ciro. Pero lo cierto es que el siguiente imperio es los medos persas. Estos gobiernan desde el año 539 a.C. hasta el 331. Allí es cuando cae el imperio persa a manos de los griegos con Alejandro Magno. Alejandro Magno es el que gana sucesivamente 3 batallas. En la tercera pues destruye absolutamente a los persas en el 331 hasta el 168 de la era cristiana, cuando hay un enfrentamiento de gobernantes romanos que estaban descollando, despuntando contra quien era Antíoco IV. Y en una ocasión, cuando Antíoco esperaba, al tener la conversación con estos embajadores romanos, que él quería tener los derechos que tuvo siempre como rey, los embajadores le dijeron, esta es una historia muy significativa, uno de ellos se acercó, le hizo un círculo a Antíoco IV, alrededor del cuerpo de él. Le dijeron, ¿sabes el lugar que a ti te corresponde? Aquí, donde tú estás. Ese es el único pedazo de tierra que te pertenece. O sea, nada. Habían hecho un círculo alrededor de Antíoco IV. El resto era todo del Imperio Romano, 168 a.C. Y luego de ello tenemos el Imperio de Hierro, que va desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Reitero, esto nos trae las guías, allí aparecen las fechas. Lo que importa, amigos, es que en esta sucesión de reinos, de mayor a menor, del oro al hierro, finalmente se va a sentar. Ahora viene la siguiente porción. No le llamamos quinto imperio, porque el hierro está presente. Ahora se subdivide, se rebaja en hierro con barro cocido. Juntos van a formar los pies y los dedos, lo que muestra una base tan endeble, tan floja, de poderosísimo que estaba arriba, tan débil, hasta que llega la acción de Dios. Amén. Podemos ver, sacar una lección, que aquí en la imagen que se le muestra al rey Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra. Así es. Por un lado, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro también de la religión, pastor. Así es. ¿Sí? Un deterioro religioso y de la moral entre los habitantes de estos reinos. Cuando las naciones, ahí está el punto, cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en la medida de que ellos se corrompan. Y vemos que, ¿por qué Babilonia desapareció? Porque en su prosperidad, Dios lo rayó realmente, ya de la faz de la tierra literalmente, porque en su prosperidad se olvidó de Dios y todo se lo atribuyó a su prosperidad. Nabucodonosor dijo, la Babilonia que yo he construido, puras hazañas humanas.
y Dios está en contra de todo esto. Así que realmente, mis queridos hermanos, podemos ver todo esto, que Dios, lo que Él planeó, todo es de Dios. Él es el creador de todo. Y realmente Él nos ha puesto, en el caso de rey Nabucodonosor, como un gran mayordomo. No cumplió sus objetivos. Nosotros, por lo consiguiente, somos mayordomos de las riquezas del Dios eterno. Amén. ¿Por qué razón? Miren, ¿qué otra lección podemos aprender en todo esto? En la imagen de Daniel 2, aquí se habla del oro y la plata. Son metales, ¿verdad que sí? Pero esos metales, ¿cómo están relacionados? ¿Con qué están relacionados? Sabemos que el oro y la plata es el poder económico. ¿Ya? El oro y la plata es el poder económico. Y asimismo, por ejemplo, el bronce y el hierro se utilizaron como herramienta de armas. Miren, qué cosa más interesante, ¿no? Cómo Dios, en su sabiduría, omnisapiencia realmente, el oro y la plata, todo lo que es el poderío económico que hoy en día tenemos, y también lo que es el bronce y el hierro como herramientas y armas prácticamente para guerras. ¿Qué vemos hoy en día? No es eso el panorama que hoy tenemos, guerra, rumores de guerra. Aquí la profecía nos está indicando una alerta, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la alerta? Que el Señor está pronto a venir a la tierra, ¿no es así, Willy? Así es. Sí, vemos claramente esa relación que mencionó el pastor Ben acerca del hierro en este caso, y pues relacionada con la parte militar, con la parte de los ejércitos romanos, que prácticamente ellos fueron prácticamente crueles, porque ellos arrasaban con los pueblos. Otros imperios dejaban a los ancianos, a las mujeres y niños vivos, pero el imperio romano arrasaba y mataba inclusive a todos, los dejaba prácticamente, los eliminaba completamente a toda la aldea. Entonces, de esa manera, el imperio romano fue creciendo cada vez más en poderío y también en su dominio geográfico. Ya cuando estamos en la parte de los pies, donde es barro cocido y también hierro, representa los reinos divididos de hoy en día. Y por lo tanto, como mencionamos, desde la cabeza de oro de Babilonia, un poder económico. Recordemos que el oro es el soporte económico financiero mundial. Y donde más oro hay, seguramente será por todo el saqueo latinoamericano que tuvo desde la colonia y se fue prácticamente a Roma. Todo ese oro de los hermanos indígenas, de los aymaras, de los quechuas, de los incas, de todo el imperio maya, todos esos imperios fueron saqueados desde la época medieval, desde que vino la colonia, y todo ese oro fueron llevados a Roma. Hoy en día, pues, hay un poder económico muy grande en el mundo que quiere dominar prácticamente desde el punto de vista financiero a base de esta metal, que es el oro. Y por lo tanto, Daniel nos afirma y nos dice de que en los últimos tiempos la situación será así. Una situación donde será el barro cocido y el hierro no se pueden unir, por lo tanto los gobiernos débiles, que representaría el barro cocido, y los gobiernos fuertes, que sería el hierro, y los dos prácticamente vemos de que no coinciden en muchos objetivos financieros, sociales, y por lo tanto siguen divididos. Entonces, eso es una señal de los tiempos. ¿Estamos en los tiempos del fin? ¿Qué ustedes piensan, queridos televidentes? ¿Lo estamos? ¿O todavía tenemos que esperar otro tiempo más? Mas, sin embargo, sabemos que si eso no es, de todas maneras entendemos claramente de que Dios está bajo control de todos nosotros. Amén. Y Él nos guía a través de sus profetas y nos dicen exactamente qué es lo que vamos a hacer en estos últimos tiempos. Amén, gracias, doctor Willy. Pastor Contreras, aquí vemos una desunión, barro y hierro, nunca podrán juntarse, es una desunión prácticamente. Pero la pregunta, para continuar con lo que Willy estaba diciendo, pastor, ¿en qué parte de la historia estamos? De acuerdo a la estatua, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos hoy? Amigos, si me disculpan la expresión, estamos en los hongos de los dedos de los pies. Es decir, estamos en la parte más dramática de la historia de la humanidad, justamente allí en la base, en los pies, en los callos allí de esa estatua. Una forma de decir, ustedes me entienden.
Estamos muy mal humanamente, la sociedad del mundo convulsionado, la parte más débil de la historia de la humanidad, a punto de desmoronarse todo. Se vio la impotencia humana frente a la inclemencia de la naturaleza, lo que presenciamos hace pocos días en Australia con el incendio magno que ocurrió. No obstante, al hablar de la porción que le corresponde a cada cual, se dijo Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego el Imperio Romano, y entonces después de eso, en los pies y los 10 dedos que representan la sucesión de las tribus bárbaras que fueron minando el poderío del Imperio Romano. Tribus que iban apareciendo aquí y allá. Ahí nos acordamos de los alamanes, los suevos, los burgundios, los vándalos, los ostrogodos, etc. Conforman 10 tribus que son actualmente los países de Europa en la actualidad. Y entonces esto avanza, crece, hasta que llega la piedra, y la piedra, según la profecía, pega a la altura de los pies, no de los tobillos o de las piernas, pega abajo en estos días finales. ¿Qué significa la representación del hierro con el barro? Si miramos el texto, les voy a invitar a que hablemos, esto aparece en el capítulo 2, versículo 42 en adelante, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que es el que nos vamos a mirar un poquito después. Entonces, en esta unión, en esta alianza donde no pueden mezclarse, ¿qué tipo de alianza es? ¿Saben? Muchos suponen que son las alianzas de los reinos, un reino con otro. Si miramos en el caso de Carlos V, por dar un ejemplo, fue el rey, el emperador durante el tiempo de la Reforma de Lutero. Él era rey de España y de Alemania simultáneamente. Entonces, por parte de sus padres, podía decir, soy rey de acá y soy rey de allá. Fueron tantas las alianzas que se dice de la reina Victoria que era la abuela de Europa, porque en su sangre corrían las alianzas de diversos reinos. Estamos hablando fines de los 1800. Pero es aquí que si uno se pregunta si a estas alianzas se refiere a una alianza de iglesia-estado, donde allí hay más luz. Porque efectivamente lo que el Señor quiere acá mostrarnos es que en esta unión de hierro con el barro, en parte fuerte, en parte frágil, esta unidad es lo que ha mantenido la historia de estas naciones, el aspecto religioso. Se lo ve tanto en el reino de Babilonia, cuando Nabucodonosor consulta a su religión de aquellos días, que eran estos magos, astrólogos caldeos. Con el siguiente imperio pasa lo mismo. Acordémonos que en los persas, Daniel capítulo 6, el rey Darío también consulta, o los consejeros de él, los sátrapas, son los que van a incendiar el corazón del rey, proveyendo un edicto mortal contra inocentes. Pero sacan el tema de la religión. Te decimos, le dice en el capítulo 6, que ordenes hacer un edicto que se castiga a todo aquel que adora a otro Dios que no sea el tuyo. Entonces hay una cuestión de religión, amigos. Cuando miramos los siguientes imperios, sucedió lo mismo. Hoy estamos en una época de ateísmo, una época de secularismo, donde muchos no le dan importancia al tema religioso. Y sin embargo, hay un ente religioso que se está moviendo actualmente, moviendo al mundo, que es el actual estado de la Iglesia Católica, del liderazgo del papado actual, al punto que para el mes de mayo hay una convocatoria mundial a todos los referentes de diferente naturaleza, no solamente religiosos, hay cuánta gente política, artistas y demás, que vengan por una invitación para armar juntos un plan de acción de educación, de crear nuevos jóvenes, nuevos hombres que salven el planeta en un futuro cercano. Así que si antiguamente se consultaba la religión, hoy la religión está actuando por su propia cuenta, creando situaciones políticas. Entonces la política con la religión, ambos son entidades separadas, trabajando a brazo partido, avanzando cada uno en su esfera.
Bien, en esta unión yace toda la debilidad de todo el sistema. Y amigos, esto es lo que queremos señalar. Esta es la parte más importante para nosotros en nuestros días, que vivimos ya no con el bronce o el oro o la plata, sino vivimos allí en los pies mezclados ambos. Y siendo tan débil y que la estatua en algún momento se va a caer porque la van a destruir, es el tiempo que reflexionemos, como muestra la imagen allí. ¿Qué haremos nosotros? ¿No levantaremos la voz señalando la debilidad de la unión de la iglesia con el Estado? Jesús mismo ya lo enseñó en Lucas 20:20, cuando vinieron a esta gente para traerle una propuesta, creyéndose ser o simulando ser justos, como dice el texto, que ellos le entregan una moneda para que, o Jesús mismo se la pide, si había que dar tributo o no al César. Y Jesús fue muy claro en la sentencia que dio: denle a Dios lo que es de Dios y denle a César lo que le pertenece. Ahí tenemos el texto. Bueno, eso es lo que hoy Dios quiere que se mantenga siempre, que estén separados ambos poderes. Pero en la profecía se los ve unidos. Insisto, esta es la debilidad misma de la postura humana, de la estatua parada. En algún momento se cae, a menos que Dios intervenga prontamente, y lo va a hacer con su piedra. Por eso es que es bueno levantar la voz. Tienen que estar separados, Amén. no mezclados, porque el texto nos está diciendo que se intentarán mezclarse, pero no se van a pegar cuando la religión intenta intervenir. De hecho, amigos, decimos, ya se ha mencionado en otras emisiones, que desde la encíclica primeramente de Juan 23, de la paz en la tierra se llama, cuando él propone que haya una autoridad pública, él le llama así, que atienda los negocios planetarios. Y luego Benedicto XVI, en el año 2009, Caritas in Veritate, donde él propone que urge que se forme, que se cree una autoridad política mundial que ayude a los destinos del planeta en muchas áreas para poder salvar el planeta. Y Francisco I está en esa línea también actualmente con su Laudato Si. Es decir, hay propuestas de parte de la religión para salvar el planeta, pero al meterse con políticos, amigos, y antes que salvar el planeta, es salvar el alma. Es predicar Amén. la palabra de Dios, que estos políticos se conviertan, que vuelvan al temor de Dios. ¿No acaso no hizo eso Daniel? Daniel no fue un hombre que llevó un mensaje de parte de Dios a esta gente, que esta gente se humillen ante un Dios que les está revelando las cosas que van a pasar. Amén. Cuando uno revela al Dios poderoso, por medio del vehículo que era Daniel y su humildad, su juventud, es lo que hoy Dios quisiera. No tanto que se unan entre ellos para ver qué planes pueden hacer para salvar el planeta, para crear una nueva sociedad, un nuevo hombre, un nuevo humanismo. Es una expresión que usa Francisco I. Amigos, estamos trayendo este asunto porque la profecía muestra lo endeble que es unir el hierro con el barro. No se puede unir jamás la religión con la política en aras de salvar nada. Al contrario, se unen, son tan dispares sus objetivos, sus planes, tan opuestos, los intereses creados de por medio, que le va a sacar partido al otro, otro a esto, tan humanos, que creer que con eso salvamos al planeta es una ilusión. Por eso la necesidad de denunciar esta debilidad de la estatua, hierro y barro, y que lo único que soluciona es la piedra que va a golpear fuerte para crear un nuevo mundo, no un nuevo humanismo. Aquí es un mundo donde Dios impera, los salvados entran en esa piedra, en esa roca que luego se hace grande, y entonces sí, Dios gobierna los corazones. Pero si queremos el humanismo, como se está pretendiendo actualmente, las consecuencias van a ser muy dramáticas. Sí. Vemos, mi querido Pastor Contreras, que la política, los gobernantes, los grandes de las naciones no han podido. Por eso están apelando justamente, en este caso, a la religión. Pero yo puedo sacar una conclusión en todo esto. Cada uno de estos imperios, cada uno de estas naciones, cada uno de ellos tuvo un plazo, también tuvo una prueba. Tristemente cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció, como vimos. Realmente vino del oro hacia el barro prácticamente. Todo su poder desapareció totalmente. ¿Por qué razón? Aunque las naciones rechazaron, ahí está la razón,
Las naciones rechazaron los principios divinos y con ellos elaboraron, al rechazarlos, su propia ruina. Un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. ¿Cuál es ese propósito divino? ¿Qué es lo que está obrando en todo esto? Mis queridos hermanos, vemos que en todo esto, en el sueño de la gran imagen, en este caso que representaba a Nabucodonosor, acontecimientos que llegan desde el tiempo hasta el tiempo, del tiempo antiguo hasta el tiempo del fin. Esto es para nosotros de gran reflexión realmente. Podemos decir que aquí, hasta este momento, necesitamos realmente la ayuda de Dios. Amén. Reconocer, como al principio lo reconoció Nabucodonosor. Y realmente eso es lo que necesitamos hacer, reconocer de dónde viene todo, hacia dónde vamos, porque Dios, como dijo Nabucodonosor, dijo ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y es el descubridor de los misterios. Mis hermanos, con esto llegamos al punto prácticamente del hierro, del barro, pero ahora quiero que entremos al reino de la piedra. En el tiempo que nos queda, entremos a hablar un poquito acerca del reino de la piedra. Pastor, este reino, ¿cómo está establecido realmente? Saben, amigos, quisiera de la lección del folleto que tenemos acá, el tema dedicado a la piedra aparece en el día jueves, 16 de enero, hoy estamos viernes, el día de ayer. Mucha gente que tiene el folleto lo está leyendo y así estamos juntos compartiendo. Hay una parte acá que les quiero leer que menciona, dice en el día jueves acá, la piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí mismo. Este monte, según el texto, ya existe. Lo más probable es que señale a la Sion celestial, el santuario celestial, de donde vendrá Cristo para establecer su reino eterno, es decir, en la segunda venida. Pero hay quienes, el autor menciona, que consideran que ese reino empezó cuando él proclamó, Marcos capítulo 1, podemos leer el versículo 14, poquito después de bautizado, comienza a decir, el tiempo se ha cumplido, creed al Evangelio. Miremos ahí, vamos leyendo, luego que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La pregunta es, ¿será que a partir de allí comienza la piedra a establecerse? No, amigos, el autor lo explica y quienes piensan así, porque la prédica de Jesús se dio durante el tiempo del Imperio Romano, es decir, durante el tiempo de las piernas de hierro. Y el texto nos dice que la piedra cayó sobre los pies, no sobre la pierna o el tobillo de la estatua, que era de hierro, sino más abajo. Es decir, en los tiempos posteriores al Imperio Romano. El Imperio Romano, recordemos, cayó en el año 476 después de Cristo, por lo menos el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente va a caer para el año 1053, casi 1000 años, o por lo menos unos 700 años más tarde. Bien, el punto ahora que va a importar es la piedra, ¿cuándo comienza? Permítanme, amigos, traer esta sugerencia para interpretar adecuadamente el libro de Daniel. Las revelaciones posteriores arrojan luz a las revelaciones anteriores. Daniel 2 da un bosquejo general de los imperios, pero aquí que Daniel 7 vuelve a insistir sobre el tema de Daniel 2 al describir los imperios nuevamente, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, a través de animales, ¿sí? Pero es aquí que aparece un elemento nuevo que ya había sido mencionado acá en Daniel 2, solo que aquí no se lo ve muy claramente, se lo ve a grandes rasgos. ¿Qué cosa? La piedra que golpea los pies y que luego se hincha hasta convertirse en un gran monte. Esto dice Daniel 2. Pero en el capítulo 7 aparece que luego de la sucesión de los reinos aparece el Hijo del Hombre. Yo voy a invitar a que leamos Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Hijo del Hombre que es llevado ante el anciano de días. Cuando se presenta ante él, le entregan todo, dominio y reino.
y el reino durará para siempre jamás. Ahí le entregan un reino al Hijo del Hombre que logra presentarse ante el anciano de días. Vamos a mirar entonces Daniel capítulo 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes. Esto es posterior a la aparición de las cuatro bestias de Daniel 7. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. No viene a la tierra, no es la segunda venida. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahí le dieron reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Más adelante, en el mismo capítulo 7, se vuelve a dar otra explicación para decir que ese reino que le dieron a este Hijo del Hombre, Él se lo entrega a los santos, y los santos van a poseer el reino. Voy a invitar a que leamos ese texto también, porque entonces ahí vemos otra fase, una nueva fase. Hay dos fases, una en la que se le entrega a Jesús el reino y otra en la que Jesús entrega a sus siervos el reino. Notemos, ahí está el texto. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Allí Jesús nuevamente entrega el reino a los santos. Pero hay aquí que capítulo 8, que repite el capítulo 7 que repite el capítulo 2. Notamos esto. Esto es algo interesante, un principio que se reconoce en el estudio de Daniel. Los capítulos proféticos, capítulo 2, 7, 8, 9 y luego el 11, con el 12 que trae ampliación, del 12 al 11, son los capítulos de profecías, en que se describe un bosquejo primeramente en el capítulo 2, capítulo 7 va a dar más luz sobre el capítulo 2, capítulo 8 va a dar más luz sobre el capítulo 7, el cual da luz sobre el capítulo 2, y el 11 lo mismo, da luz sobre el capítulo 8, el 7 y el 2, ¿sí? Bien, en el capítulo 8 ahora se va a dar más detalles acerca de ese encuentro del Hijo del Hombre con el anciano de días, porque aquí se va a decir que en el diálogo de dos santos que miran la escena horrorosa de tantos crímenes y tanta violencia con el paso de los imperios, que dicen, ¿hasta cuándo va a durar tanto ultraje? Pisoteando, arruinando, persiguiendo a los santos, arruinando el santuario. Y entonces un diálogo de dos personas que aparecen allí. Y uno que le dice, entre ellos dialogan, ¿hasta cuándo? Y el otro que le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado o reivindicado. Cualquiera de las dos traducciones son válidas. Y entonces allí se entiende que la entrada de Jesús al anciano de días para que le den el reino se va a llevar a cabo cuando comienza a purificarse el santuario, cuando comienza a reivindicarse. Es simultáneo. Y en el capítulo, ahí vamos a leer el capítulo 8, 13. Entonces oyó un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Varía un poquito las traducciones, hay algunas otras traducciones que están mucho mejor, como en inglés, la versión Standard Version, pero vamos a seguir esta. ¿Hasta cuándo durará la visión, el continuo sacrificio, la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y el otro compañero dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado o reivindicado. Recuerden, las dos traducciones son correctas. Muy bien, capítulo 9 ahora va a arrojar luz sobre el capítulo 8, porque Daniel no pudo entender cuándo comienza ese encuentro del Hijo del Hombre al anciano de días, en el que le hacen acercarse. El texto que no hemos leído, 7:12, dice que se abrió una sala llena de libros, que comienza un juicio. El juez se sentó, el tribunal se sentó, comienza el juicio, y en eso aparece el Hijo del Hombre. Recuerden, esto es un contexto de juicio. Daniel 7:12, que no hemos leído, 13 y 14, que sí hemos leído. Ese es el contexto. Capítulo 8, ahora se da más luz diciendo, ahí tenemos el 12 para leerlo. El 11, vamos a leer todavía el 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y el 10, ahora, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En la traducción de la Biblia de las Américas dice que el tribunal se sentó. Es lo mismo, juez o tribunal, ahí lo tenemos. El significado viene a ser lo mismo. Lo cierto es que comienza un juicio, y a ese juicio, versículo 13, aparece el Hijo del Hombre, ¿sí? Bien, amigos, capítulo 9 ahora va a arrojar luz sobre el capítulo 8. Y en el 9
se da el tiempo, desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías, habrá tanto tiempo, y entonces arroja luz sobre ese tiempo en que el Hijo del Hombre es llevado al anciano de días. Resumiendo, amigos, ¿qué es la piedra? La piedra que se hace monte representa la toma del reino. Esto es el tiempo en que comienza el juicio, la aparición del Cristo ante el Padre. Y esta fecha la va a dar el tiempo del diálogo de los dos santos, las 2300 tardes y mañanas. Esa profecía se cumple en 1844. En ese tiempo, Jesús toma el reino. Le hacen acercarse. Eso ocurre en el cielo. El texto dice que fue al anciano de días. Mientras en la tierra había peleas, todavía el texto nos va a decir en Daniel. Están matando a la bestia, etc. Mientras en el cielo ocurre ese evento. ¿Qué pasa, amigos? Jesús en ese tiempo recibe lo que llamamos el reino de Jure. Es el reino de promesa, el reino de derecho. Él recibe ya, este es el reino que le pertenece. Pero así como ocurre el fenómeno de Jure, también ocurre el otro fenómeno, de facto, de hecho. Normalmente suelen ser opuestos. En este caso, Jesús toma el reino que le pertenece legítimamente, porque el Padre se lo da. Es decir, hubo tantas peleas en la tierra, pero ahora Jesús lo va a tomar, el Padre se lo da, pero de facto, de hecho, va a ser en la segunda venida. Ahí entonces entendemos que la piedra comienza a convertirse en un gran monte, como dice la guía, del santuario. De allí viene la piedra, que en este caso es la roca Jesús, y se hace el gran monte, la segunda venida. Pero había comenzado antes, en 1844. Este es el reino que comienza a crecer, hasta convertirse en un gran monte. Esto es lo que nos enseña Daniel 2, pero 7, 8 y 9 son los que arrojan luz sobre el capítulo 2. Gracias, pastor. Qué gran bendición. Ahí podemos establecer cuándo comienza el reino de piedra. Willy, ¿alguna aportación? Sí, prácticamente vemos ahí nuestra esperanza, realmente ese reino que realmente queremos nosotros todos estar ahí con nuestro Señor para siempre. Y lo que también puedo añadir aquí también es algo interesante. Después de que el rey Nabucodonosor pudo descifrar, o que Daniel le dio a conocer el sueño, él se postró en una forma reverente, con respeto, se postró sobre su rostro, como dice el versículo 46 de Daniel 2. Y también esta misma actitud que ha tenido Nabucodonosor al ver la grandiosidad del poder de Dios. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Fíjense que se humilló ante Daniel, pero no ante Dios, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. También podemos ver en Génesis 17:3 algo referente a ello. Es una señal de respeto y de reverencia que tuvo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Entonces, queridos televidentes, cuando ya entendemos este capítulo de Daniel 2, tenemos que tener reverencia y pedir al Señor que nos dé más sabiduría y reconocer que nuestro Creador está en control de todo. Y Él tiene para nosotros algo maravilloso, y es darnos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo quiero terminar con eso, quiero terminar con las palabras de Isaías, cuando él dijo, por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí, que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Ese es el reino eterno de Dios, un reino estable. Ahora, ahí está la invitación. Jesús nos invita a cada uno de nosotros, a la gente, a venir y beber de la fuente, en esa fuente de vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. Mis hermanos, de esa roca es que tenemos que beber hoy. Así que qué gran bendición. Realmente en nuestro próximo programa vamos a cubrir un poquito más acerca de esta piedra, de ese reino de piedra. Que el Señor les bendiga. Yo les deseo a ustedes un feliz sábado, que el Señor les acompañe y que hoy estamos en ese tiempo
en el cual los profetas hablaron, el tiempo del cumplimiento, desearon ver este tiempo y nosotros, está a la vista de nosotros, y la invitación es venir a adorar a nuestro Dios en el día que Él estableció de adoración, en su santo sábado. Los invitamos aquí hay diferentes iglesias, pero específicamente estamos aquí en los estudios de Alhambra. Aquí tenemos un lugar para poderlos recibir con los brazos abiertos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.